Y tenemos con nosotros, y ahora te cambio el nombre, a Alex Ribeiro. Bienvenido, Alex. ¿Qué tal? Buenas tardes. Autor de Astro Bitácora, podcast de referencia personalmente en iVoox, es donde te escucho, pero seguro que estás en todas las plataformas. Y también... En realidad no, está solo en iVoox. Está solo en iVoox. Sí, fíjate. Sí. Y también nos llamamos propietarios del canal, dueño. Tiene un canal de Twitch. Director, se suele decir, ¿no? Director. Cuando tienes tu propio proyecto, queda mejor, le da más caché. Exacto. Más caché. Director de mi canal de Twitch. Como ponen en LinkedIn, CEO del canal de Twitch. Exacto, tal cual. Dices, ¿pero cuántos empleados tienes? No, yo y yo mismo, pero exacto. Sí, da igual. Yo sé que aquí nos vamos a poner a hablar. No me voy a meter en tu camino porque no tengo ni idea. Y yo lo que hago es aprender de lo que tú nos cuentas. Yo, hasta hace 4 días que sacaba al perro a pasear, era de los podcasts de referencia para desconectar de NBA. Es decir, aquí me va contando Alex y a mí me sirve para olvidarme de mates, triples y canastas. Sí. A ver, te pregunto primero, Alex, divulgador científico. ¿Esto qué es? Pues en realidad básicamente lo que dices, ¿no? Pero es una persona que se dedica a hablar o enseñar, lo de divulgar ciencia, en mi caso astronomía, porque hay gente que está especializada en biología, en química, en física, pero en realidad también tienes divulgadores de arte, por ejemplo. Quiero decir, al final divulgar es básicamente enseñar algo y acercarlo a gente que no tiene esa formación o que simplemente quiere profundizar en ello, porque también hay divulgación mucho más avanzada en el mundo de la astronomía, por ejemplo, y de física, con gente que lo que hace es acercar estudios que se van publicando a gente que está metida en el mundillo, pero que no tiene el tiempo para meterse a ese nivel de profundidad. Pero esto es tu profesión. Es a lo que me dedico ahora, sí, es a lo que me dedico ahora. Desde hace ya unos años, en realidad empecé con los hilos en Twitter en 2017. Y desde entonces. Y bueno, es algo que en realidad no. Claro, ¿no? Cuando eres pequeño lo piensas, no, de mayor quiero ser divulgador. Es algo que en realidad lo encuentras con los años. En mi caso fue al ver que siempre que hablaba de astronomía a mis amigos, a mi entorno, siempre me decían, es que contigo lo entiendo. O sea, es que sí que sé lo que es lo que pasa con lo que sea cuando me lo explicas tú. O sea, ahí fue cuando me di cuenta de que a lo mejor sí que era algo que se me daba bien, pero no es nada en lo que pienses cuando eres un renacuajo. Yo pensaba, pues, lo típico. ¿Ser astronauta? No, porque creo que eso era consciente de que era algo que era más de los estadounidenses, porque en aquella época además había que renunciar a la nacionalidad para poder ser astronauta. Nosotros tenemos el caso de Miguel López Alegría. Es madrileño y sin embargo tuvo que dejar la nacionalidad española aunque no se puede renunciar, o sea, no la pierdes, tuvo que renunciar a ella para poder ser astronauta de la NASA. Hoy en día ya con la Agencia Espacial Europea, pues bueno, es otra historia y Pedro Duque voló con la Agencia Espacial Europea, ¿no? Pero en aquella época, entonces, astronauta no, pero sí que pensaba que algo relacionado con astronomía me gustaría, o si no, periodismo. Era otra cosa que también me gustaba mucho desde que era un renacuajo. Entonces, al final, la divulgación tiene también mucho de periodismo. ¿La formación tuya? De todo, es estudiar como un cabrito. No dejas de estudiar. No, pero quiero decir, la carrera referente para meterte en este fregado de... Ahora existe astronomía desde hace unos años. Antes era física, depende de por dónde vale. Al final es como otras profesiones, tienes diferentes caminos, pero desde hace unos años existe astronomía como tal. Y de repente, ¿cómo surge? Vamos por orden cronológico, ¿cómo aparece el podcast? El podcast aparece en realidad un poco por petición popular, porque yo empecé con los hilos en Twitter y, bueno, con el paso del tiempo empiezan con YouTube. Estaría bien que hicieras vídeos, no sé qué. Digo, bueno, en realidad, ¿por qué no? Voy a probar. Y con el paso del tiempo, allá por 2019 es cuando ya empiezan a insistir mucho con el podcast. Y, bueno, dándole vueltas a ver qué podía hacer, porque sí que es verdad que veía la oportunidad de hacer más cosas, me animé a empezar con el podcast y la verdad es que prácticamente desde el principio, muy cerca de los 100 podcasts más escuchados de iVoox, a pesar de ser muy específico de temática, y estaba entre los 5 primeros de ciencia. Ahora mismo está el primero de ciencia y normalmente está dentro del top 100 de iVoox. Ahora está el 90, por ejemplo, esta semana, se va actualizando cada semana. O sea, publicando una vez a la semana. Sí.
Es que eso es algo que hay que aclarar. Es decir, el Planeta NBA ha llegado a estar el top 60 semanal, pero publicando diario. Sí, Claro. No, yo publico uno a la semana. Claro, es decir, el valor que tiene estar con esas cifras con un solo programa semanal es mucho mayor. Que no se trata de echar flores, son números y es muy sencillo. O sea, no tiene mucha historia. Yo tengo 7 programas para llegar a X cifras, a la que tú tienes que llegar en uno para competir en el mismo ranking. Ya está. Sí, es tal cual. No, por poner en alta y por poner la situación real del podcast. Hoy en día nosotros nos hemos volcado en Twitch y yo abandoné el tema del podcast. Seguimos subiendo algo de contenido, tal, pero yo dije, Tony, al final si quieres hacer esto tu profesión más o menos, no hay color entre plataformas en cuanto, por lo menos en lo personal, igual en otros ámbitos o en tu caso no, pero no hay color a nivel de fuente de ingresos de una plataforma como Twitch a una como iVoox. Depende del alcance. Claro. Depende del alcance. O sea, por ejemplo, en mi caso es iVoox más que Twitch. Sí. Al menos por ahora. Sí, bastante más. ¡Ostras! Fíjate. Bastante más. También, pero porque también es que de los 4 podcasts que hago al mes, 2 son solo para mecenas. Sí, entonces, exacto, sí. Que es a partir de €1,50 al mes, el mínimo para todo el mundo en iVoox. Entonces, claro, esos 2 programas al mes parece poco, pero es suficiente para que la gente quiera contribuir a través de iVoox. Y en mi caso, sí, en mi caso es más el podcast que Twitch, al menos por ahora. Ya veremos más adelante si el canal va creciendo, si cambia, pero de momento es el podcast. Vaya. Cuando das el salto a Twitch, ¿qué buscas y qué esperas de la plataforma? ¿Por qué lo haces? Tú tienes un podcast, la cosa te va guay, porque sí. Yo veo tus cifras, no conozco los suscriptores que tienes en Twitch, pero veo la gente que tienes habitual en los directos, el número de seguidores y tal. Bueno. En Twitch ahora mismo estoy en 200 y poco. Lo tengo siempre en el stream, o sea que tampoco es ningún secreto. Y en el podcast lo he comentado alguna vez, ahora mismo estoy en 700 y pico. Uf, muy bien. Sí, hay diferencias. Sí. Entonces, claro, al final por eso digo que ahora mismo me da más el podcast que Twitch. Pero Twitch, ¿por qué? En realidad porque yo empecé en enero de 2020, o sea, fue antes de la pandemia, porque mucha gente se apuntó con la pandemia, de repente se quedó recluida en casa y bueno, pues vamos a probar con esto. Y fue simplemente pensando en qué podía hacer, qué podía seguir haciendo, por un lado, para intentar hacer crecer el canal en YouTube, porque en YouTube también publico un vídeo a la semana, y YouTube sé que necesita más contenido. Y por otro lado, para ver si realmente Twitch era tan interesante como decían, porque conozco a gente que se dedica a hacer stream aquí en Twitch y me decían, es que tú esto te defenderías bien, estaría bien, y además no hay mucha gente que se dedique a hacer contenido científico en Twitch. Y bueno, pues vamos a probar. Y es un camino de aprender constantemente de cómo comunicar, porque es muy diferente a un podcast. Un podcast al final es radio, solo te oyen, no tienes que preocuparte de qué es lo que te dicen, si han entendido bien, tal. O sea, si no entienden algo bien, pueden volver a escucharlo o te pueden escribir, pero no tienes que contestar sobre la marcha. Entonces, es un camino que está lleno de piedras, la verdad, pero es verdad que es muy, muy gratificante también. ¿Cuál te gusta más? ¿En el que te sientes más cómodo, te gusta más...? A ver, en los dos me siento cómodo porque son diferentes, en el sentido de que en el podcast, tanto en Astrobitácora, que es el programa general para todo el mundo, como ahora mismo estoy con la serie Un viaje por la Vía Láctea, se llama, para los mecenas, hay muchísimo trabajo de documentación, de repasar datos, cosas que ya sabes, pero que sí que hace falta dar la cifra exacta. O sea, hay mucho trabajo de antemano previo a grabar el podcast. Luego está la edición, que también tiene su miga, lleva mucho rato editar un podcast, eso seguramente ya lo sabes también. Y sin embargo, Twitch es más a verlas venir, necesita menos preparación y es más distendido también. Es verdad que es mucho más distendido y además puedes hacer cosas que no puedes hacer en un podcast. Por ejemplo, ver el lanzamiento del telescopio James Webb en directo, con lo importante que era. En el podcast no hay manera de poder hacer eso. Entonces me gustan las dos, cada uno por sus respectivas fortalezas. Es curioso. Mira, me llama la atención porque ya eres el segundo que me lo comenta hoy y... Por lo que conozco, Pepe Rodríguez, que es también podcaster y hace streams de Twitch, sí. Y habláis de la menor preparación para
Claro, también tiene que ver con el contenido, pero la menor preparación que hacéis para Twitch que para el podcast. En mi caso, yo no tengo esa sensación. Claro, nosotros es un poco diferente. Yo pocas veces vengo aquí a hacer un just chatting, por ejemplo. ¿Vale? Claro. Entonces, claro, a mí me implica verme partidos y prepararme un guión de programa. Yo normalmente me preparo los programas como si no fuese a tener a nadie en el chat. O sea, como si fuese a hacer un podcast. Otra cosa es que a medida que yo voy generando contenido, la gente reacciona en el chat y entonces los meto dentro del programa. Pero jolín, es algo que dices... Pero es por necesidad, quiero decir, Sí, no sí, puedes absoluta. comentar un Brooklyn Nets Warriors si no has visto el partido. Entonces, claro, o sea, necesitas ese contenido de antemano. Sin embargo, en mi caso y en el de mucha gente, claro, a mí normalmente lo que me van a preguntar en stream es lo típico, que es un agujero negro, que si has oído la última noticia de la que todo el mundo habla, que lo más probable es que la haya escuchado, y si no la puedo consultar directamente en el stream, porque la leemos juntos y se la explico en el stream. Quiero decir, no es lo mismo que analizar el juego de Golden State cuando están en ataque, por poner un ejemplo, que ya tienes que buscar el material, tienes que sacar el clip y demás. Me llama también la atención que haces un podcast súper técnico y súper específico, pero en cambio tus streams son súper randoms, entendiendo random como una palabra variables, ¿vale? Sí. Y el otro día estabas haciendo una partida de rol. Te he visto mucho jugando con los coches. Sí, en Irving. Te he visto mucho también tema científico. El volcán de La Palma lo trataste, si no recuerdo si era diario, pero... Diario. Era diario. Fue diario hasta que terminó. Bueno, hasta que casi terminó, porque me tuve que ir a visitar a mi familia. Y claro, la erupción terminó el 24 de diciembre, pero sí que es verdad que ya en la recta final, el último stream antes de irme a ver a la familia fue el 21 de diciembre, si no recuerdo mal, y ahí llevábamos 4 días de inactividad. Y sí que también por Discord y demás lo seguí comentando. Es curioso, ¿no? O sea, es en plan de cercanía con la gente, es en plan de promoción de la figura personal, porque al final es diversificar contenido al final. O sea, el que quiere algo súper técnico, es verdad también que algo muy técnico necesitas otra mentalidad, otra disposición. Quiero decir, si tú lo que quieres es meterte de lleno en las características de un agujero negro, cómo se distinguen los tipos de agujero negro en función de sus características y demás, lo más probable es que un stream de Twitch en el que la persona con la que estás hablando, que te está enseñando eso, está agradeciendo subs, está contestando preguntas de otras cosas y demás, no es el mejor entorno. Y convertir un stream de Twitch en una clase tampoco lo veo, en el sentido de que además lo bueno del podcast es precisamente que tú puedes escucharlo a tu ritmo, que si escuchas algo y tienes que pausarlo y volver a escucharlo 7 veces antes de avanzar a lo siguiente, lo puedes hacer. En clase tú no puedes levantar la mano y decir, no, me lo puedo explicar 3 veces más, que es que no lo he entendido. Entonces, al final es adaptar lo que haces a cada medio. Y evidentemente en Twitch al final la actualidad manda mucho. Lo del volcán, por ejemplo, no esperaba que fuese a tener ese seguimiento. O sea, llegó a haber días de 800 y 900 personas en el stream por el volcán. Que todo el mundo quería saber qué pasaba, evidentemente. Y luego, por ejemplo, depende también de la comunidad. O sea, normalmente los domingos que hay Fórmula 1, con la tontería, los 40, 45 minutos hablando de la carrera no me los quita nadie. Porque como me gusta el Mundial, como me gusta la Fórmula 1, la sigo desde hace muchísimos años, ¡pum! ¿Cómo gestionas el tema trolls? No me suelo andar por las ramas, van y fuera. No, o sea, es que no vale la pena. Es que no vale la pena porque no aportan nada. No aportan nada. No, es que la Tierra es plana. Vale, venga, sí, venga, gracias. Van permanente. Bueno, como decíamos ayer. Y sigues con el tema, ya está. Y ya está. ¿Y proyectos futuros? Proyectos futuros. Ahora mismo, en realidad, a ver, hay cosas, pero proyectos futuros suele ser más en plan charlas, eventos, cosas así que van surgiendo. Tengo, por ejemplo, una charla el mes que viene, en febrero, en Pamplona, precisamente sobre creación de contenido y el ámbito científico, cómo llevar el contenido de astronomía a Twitch, cosas así. Pero sobre todo más en ese sentido. Es decir, lo que estoy haciendo ahora de Twitch, podcast y YouTube, etcétera, va a seguir. Luego, al margen de eso, a lo mejor sale oportunidad de escribir algún libro más de divulgación, puede ser, pero no hay nada seguro todavía. O sea, la intención por mi parte es hacerla. Hay que ver si la editorial encuentra un hueco y quieren sacar el tercero, pero está por ver todavía. Dice Juan KBK, que veo que compartimos algunos seguidores. Dice, Alex, sí, soy mecenas tuyo,
y esto es una pregunta que solemos hacer, jugador y equipo preferido, ojo con lo que dices que me doy de baja, en plan coña. Golden State Warriors y Steph Curry. Steph Curry, claro. Si es que claro, yo es que esa me la sabía, que ya lo habíamos hablado alguna vez. Sí, porque ya lo habíamos hablado. Que además, vaya partidito ayer. Jolín, vaya año más raro de Curry. Muy, muy raro. ¿Tú eres de los que crees que el balón afecta? ¿El cambio de balón? Quiero creer que no. Más que nada porque he visto que el resto de jugadores no parecen estar teniendo esos problemas. Dale, perdón. No, iba a decir que, por ejemplo, es que ayer hasta el último cuarto, ¿el partido de ayer lo pudiste ver? El partido de ayer lo vimos a tramos aquí, estábamos en directo y lo pusimos un rato, salimos a ver otro final, volvimos después y después coincidió el final de Miami, que tuvo 3 prórrogas y al final coincidió casi el final. Vale, yo solo vi el Warriors Nets. Claro, es que hasta el último cuarto Curry tenía 5 puntos. Y Clay también, que tenía 6, 7, una cosa así. Claro, de Clay lo hubiese entendido. Viene de 2 años parado, es un jugador que al final, ostras, que sí, que es muy bueno, pero que es humano, que es lógico que tenga que entrar en ritmo y demás. Y de repente resulta que el que te empieza a encarrilar el partido en el último cuarto es Clay. Curry aparece también en el último cuarto, ¿no? Pero ese comportamiento más por tramos de brillantez, tramos en los que se atasca muchísimo, lo esperas de Clay. De Steph, no es lo habitual. Y la verdad es que la imagen ayer en los 3 primeros cuartos era mala. Era mala de que es que, a ver, que sigue siendo Steph Curry, en el sentido de que las defensas dobles y triples seguían estando todo el partido aún llevando 5 puntos. O sea, que tú lo piensas con cualquier otro jugador y dices, pero ¿a dónde vais? Que lleva 5 puntos, que no hace falta que estéis con defensas dobles. Y claro, eso genera muchas oportunidades para el ataque. Pero claro, es que llevamos 2 meses así. Llevamos 2 meses así. Sí, porque para mí es evidente, para mí y para todos, es obvio que la baja de Green es clave en el equipo, ya no solamente a nivel defensivo, también a nivel organizativo en ataque. Pero es que a Curry no. Sí que es cierto que ha tenido un periodo, posiblemente también compartido con esa narrativa, ¿no? Porque es Curry, ¿no? Pero cuando tú te vas a ver los números generales, dices, no está siendo un gran año de Curry, a pesar de que ha estado en el debate del MVP. No, empezó muy bien. O sea, los primeros 25 partidos, una cosa así, de Curry fueron muy buenos. Para mí sí eran de MVP. Sí. Pero es verdad que cuanto más se acercaba al récord de triples, más ansioso se le veía. Sí. Se le veía forzando mucho, sobre todo en los partidos que hubo en el Chase Center. Se le veía, entre comillas, desesperado por conseguir batir el récord antes de volver a la carretera. Y yo creo que eso también le afectó, en el sentido de que sí, ya hemos pasado de todo eso, pero llegar a ese momento, o sea, estoy seguro de que por muy profesional que sea y por muy bueno que sea, tiene que llegar un momento en el que mentalmente la tensión es gigantesca y tengo la sensación de que a lo mejor estamos, entre comillas, pagando los platos rotos de todo ese tramo de un jugador que además es que, claro, lleva 2 años, o al menos 1 año, enfrentándose a defensas salvajes. Sí. Porque hay que ver cómo le defienden los rivales. O sea, ya no es solo que sea defensa doble, es que es defensa muy física, es defensa muy dura. Entonces, en el partido anterior, que metió, sí fue más su tiro habitual, salía una noticia de, no recuerdo qué periodista lo contaba, pero vamos, uno de estos que sigue a los Warriors, que Steph se había dado cuenta de que con el tiempo estaba saltando apoyándose en los dedos del pie en vez de en el talón y que no generaba tanta potencia en el salto y que por eso el tiro se le estaba quedando más corto y que se había dado cuenta, en el partido anterior lo había arreglado, pero claro, vuelven ayer los fantasmas, entonces no sé hasta qué punto esa es la explicación y mi sensación creo que es que realmente ese desajuste existe y que le viene precisamente de haber tenido que buscar constantemente los tiros que parecen casi de exhibición de los Globetrotters para poder evadir esas defensas. Desgaste físico. Y al final a todo el mundo le ha de pasar y... También. Tengo una pregunta. Se me ha quedado por ahí arriba una pregunta antes de pasar con el baloncesto y la verdad es que ya no nos queda casi tiempo, pero Jay es un poco troll, ¿vale? No sé. Tony, pregúntale si está contento con los satélites de SpaceX de Elon Musk. Sí y no. Han mejorado bastante el tema de la contaminación lumínica porque el problema que tienen esos satélites es que brillan mucho. Están muy cerca de la superficie de la Tierra, están a 500 kilómetros de altura más o menos. Y los primeros eran muy brillantes. Entonces, a la hora de observar el cielo con telescopios, sobre todo, esto afecta sobre todo a observatorios profesionales, que están durante horas observando el mismo lugar y claro, ¿qué pasa? Los satélites que van pasando van dejando estela en la imagen.
Y eso luego hay que limpiar la imagen, hay que rescatar los datos que se pueden perder. Y en el caso de un observatorio profesional, lo que se suele hacer es programar el tiempo de observación para que cuando sabes que va a pasar un satélite artificial, no observas y sigues observando después. Y estos satélites lo que pasa es que cambian de altura. Entonces no puedes saber con exactitud cuándo va a pasar de nuevo. Pero es verdad que han estado trabajando en ello, ha bajado mucho el brillo de los satélites y en principio van a seguir adelante. El problema ya no es tanto para mí SpaceX, sino el resto de compañías que van a lanzar satélites a esa altura. Pero o sea, que nos van a llenar el espacio de... Bueno, ya está lleno. No, a ver, todavía no, pero sí que es verdad que la proyección ahora mismo es que para mediados de esta década, finales de esta década, podríamos tener bastantes más objetos artificiales, más estrellas artificiales, satélites, que estrellas reales en el firmamento. Y es algo que no gusta mucho, la verdad. Ok, Alex, no sé si te apetece añadir algo más o... Pues la verdad es que no sé, más allá del partido de ayer de los Warriors y demás, bueno, lo que he dicho muchas veces, que a mí la NBA me gusta. Sigo sobre todo, es verdad, a los Warriors desde, pues fue el año 2015, creo que fue, cuando empecé a seguirles a menudo, también porque con el League Pass, pues oye, es mucho más, Vaya mucho invento, más fácil. Vaya invento Sí, nos sí, han sí. puesto. Sí. Entonces, pero claro, al final yo de tiempo siempre voy justo. Entonces, suelo ver a los Warriors, a veces cuando tengo oportunidad, pues o a los Lakers, Nets, a los Bucks, un poco al que pillo, a los Mavericks. Y que también en mi stream, de vez en cuando sale el tema NBA, también salen por ahí los entendidos y hay más de los que parece. Sí, que parece que la NBA no la sigue mucha gente en España y jaja, me río yo. Sí. Hombre, no hay más que ver, Jolín, pues por ejemplo, Dormires de Cobardes por la noche, el hashtag entras tiene siempre movimiento. Y tiene una actividad tremenda. Sí, totalmente. Alex, muchísimas gracias. Me voy yo con la gente del 2K, que he quedado con ellos a las 4 y a las 5 es que tenemos el pollo grande, pero tengo un par de amigos, streamers, que hay gente que está a favor y gente que está en contra, hay gente muy crítica con el juego, gente... Entonces, tengo ganas a ver qué me cuentan. Tú me dijiste que le pegas al 2K también. Sí, al de este año no he jugado todavía, pero el del año pasado sí, le doy al 2K. Le doy al 2K. Además, al final es que es lo más cerca que puedo estar del baloncesto, porque yo es que soy tipo bajito, mido unos 72, o sea, que complicado. Ostras, pues tienes aspecto de bigardo, ¿eh? Ah, pues no, que va, yo retaco, pero bueno. Oye, como base me hubiese apañado. O sea, si jugó, ¿cómo se llamaba? Maxi Bows. Sí, señor. Alex, 1.000.000 de gracias. Estamos en contacto y nada, nos iremos viendo por los directos. Venga. Un abrazo. Un saludo. Que vaya Chao. bien. Chao.